Bienvenidos a todos. Somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE de la carrera de Educación Inicial en Línea. Hoy les vamos a presentar el tema Importancia del desarrollo de las conciencias lingüísticas y la oralidad en la primera infancia, de la asignatura Enseñanza Inicial de la Matemática, Lectura y Escritura, integrado por Arellano Lisbeth, Barre Aide, Chancusic Evelyn, Ganchoso Karina y Nata Lisek. La oralidad. La oralidad es un sistema de comunicación y un medio de transmisión cultural, ya que se necesita la voz y el gesto de un emisor que es quien habla, narra o canta en un espacio o tiempo determinado con el fin de que los receptores escuchen e interpreten el mensaje. Los niños desde el nacimiento e inclusive desde la gestación captan todos los sonidos de su entorno y responden a los mismos, desarrollándose así el lenguaje, el mismo que va evolucionando a medida que los niños crecen. Es primordial educar a los niños en el buen uso de la oralidad, ampliando su vocabulario, pronunciando bien las palabras y aclarando significados, para que estos mantengan conversaciones espontáneas con el uso de códigos lingüísticos y paralingüísticos para realizar el intercambio comunicativo. Dentro de la oralidad se consideran tres aspectos: la dicción, la fluidez y el ritmo. La dicción corresponde a la buena pronunciación y el uso adecuado de las palabras. La fluidez es la expresión clara, concreta y concisa de los sentimientos, deseos e ideas de las personas. Y el ritmo corresponde al buen manejo de las pausas y entonaciones mientras la persona se expresa. Fomentar la oralidad en los infantes potenciará el desarrollo del lenguaje, sobre todo en el área de lectoescritura, facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje para alcanzar los objetivos propuestos en el currículo de educación. El juego es un sistema metodológico que ayuda a que el niño desarrolle su aprendizaje de diferentes maneras, dando paso de esta forma a nuevos conceptos y saberes que quedan como un aprendizaje significativo, el cual nunca desaparece. Además, los juegos estimulan la comunicación verbal, no verbal y la escucha eficiente. Objetivo del juego: tiene un fin didáctico que lleva a que los niños aprendan de una manera que se diviertan. Arte. Forma parte del desarrollo de la oralidad porque requiere de una percepción estética que permite entrar en interacción con mundos posibles a través de la creatividad y sus instancias como la imaginación, la sensibilidad y la originalidad, así como potencializar el ejercicio lúdico de la sensibilidad para percibir el mundo de manera emotiva, vivencial y trascendente. Por ello, hacer más significativo el desarrollo de la oralidad en su proceso de aprendizaje. Literatura. La oralidad va de la mano de la literatura, donde los niños aprenden a expresarse, a conocer sus escrituras iniciales, a escribir y dibujar, despertando en ellos el deseo de leer, escuchar cuentos, fortaleciendo su pensamiento y el lenguaje. La oralidad en la educación inicial es muy importante, tanto como para los estudiantes y los docentes. A continuación, algunas características que el docente debe desarrollar dentro de la oralidad. Saber escuchar. El maestro debe estar interesado en lo que dicen los niños. Saber hablar. El habla debe ser fluido, rítmico, entonado y bien articulado. Debe actuar como hablante y oyente, escuchar activamente y responder correctamente. Es el creador de ambientes donde debes demostrarle seguridad, confianza y libertad a los niños. Lenguaje corporal, sus gestos, posturas y expresiones faciales. Conocimiento del estudiante. El maestro debe considerar el nivel de comprensión del estudiante. A continuación, mi compañera.
Yo les voy a hablar sobre la conciencia fonológica. Esta es una habilidad para reconocer y manipular los sonidos del lenguaje. Esta habilidad es esencial en el desarrollo de la lectura y escritura en los niños. Podemos realizarla con juegos, como sería con las rimas, ya que son una manera excelente de desarrollar la conciencia fonológica. Al jugar con rimas de manera divertida, ayuda a los niños a reconocer los sonidos en las palabras. Podemos hacer rimas con canciones, cuentos o simplemente inventando palabras que rimen. También podemos jugar con las sílabas. Estas se las puede dividir en sílabas a las palabras, ya que es una actividad divertida y útil. Esta ayuda a desarrollar la conciencia fonológica. Podemos hacer juegos de palabras en la que los niños tengan que identificar cuántas sílabas tiene cada palabra, o también se puede combinar diferentes sílabas para ir creando nuevas palabras. También podemos hacerlo jugando con los sonidos. Jugar con los sonidos de las palabras es una actividad divertida y desafiante que ayuda a los niños a desarrollar la conciencia fonológica. Podemos hacer juegos de adivinanzas en los que los niños tengan que identificar qué sonido hay en cada palabra o crear nuevas palabras identificando sonidos y cambiando. Conciencia léxica. La conciencia léxica es la primera reflexión sobre la producción verbal, es decir, es el rendimiento en lectura y en comprensión lectora, donde los niños lo toman como un medio para comunicar sus ideas por medio de oraciones, manipulando una serie de palabras para darle significado a lo que quieren transmitir. Esta debe mantener un orden para lograr una oración con sentido. Cuando hablamos de lenguaje tenemos que tener en cuenta que hacemos referencia a una gran cantidad de palabras que se interrelacionan. Características. Capacidad de identificar las palabras que compone una oración, es decir, saber cuántas palabras tiene una oración. Esta se desarrolla a partir de los 5 años. Desarrolla la capacidad de mantener un orden para la construcción de una oración dándole sentido, es decir, mantener la estructura para lograr un significado. Facilita la lengua escrita. Actividades para desarrollar la conciencia léxica. Aquí tenemos 3 actividades. La primera que consiste en contar las palabras. Aquí tenemos el gato bebe agua, que tiene 4 palabras. Mover las palabras. Aquí tenemos diferentes sílabas donde tenemos que encontrar una palabra para darle sentido. Por ejemplo, la primera que es martillo, la segunda que es naranja y la tercera que es lechuga. Añadir más palabras a la frase u oración. Aquí tenemos ella es guapa. Si le agregamos la palabra muy, va a decir ella es muy guapa. Conciencia sintáctica. La conciencia sintáctica es la capacidad del infante para reflexionar, es decir, que comprende las reglas de concordancia entre género y número para desarrollar una comunicación clara y efectiva. También permite crear, entender y expresar sus ideas, logrando que la otra persona entienda lo que quiere decir. Existen reglas para la elaboración de oraciones. Tenemos que tener en cuenta que para elaborar una oración tenemos que seguir ciertas reglas para que el mensaje sea interpretado correctamente. Claves para una correcta oración. Tenemos los signos de puntuación que son muy importantes a la hora de hacer una oración, ya que si estos no están ubicados correctamente, la oración no será transmitida de una manera clara. Los marcadores morfológicos. La estructura gramatical. Tenemos que tener en cuenta que las oraciones tienen una estructura gramatical, que es el sujeto, verbo, predicado y complemento. Actividades que se pueden trabajar. Tenemos las estructuras gramaticales, que ya hablamos, toma de conciencia en el sujeto, toma de conciencia en el verbo y toma de conciencia en el complemento. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, ordenar las palabras. Tenemos que ordenar estas palabras para darle un sentido. La primera que dice roja la manzana. Cuando la ordenamos diría la manzana roja. Acá también tenemos unas oraciones que tenemos que ordenarlas para que tengan sentido. La primera que dice la abuela prepara galletas para merendar. La conciencia semántica
es la capacidad que otorga un significado a un significante. Comprende las palabras que conforman los textos escritos. Su escritura debe ser creativa, con frases cortas, largas y textos. Según las expresiones lingüísticas, el orden de los vocablos en una frase van en conjunto de la semántica con la sintáctica. En la estrategia de aprendizaje, los niños expresan la curiosidad y el deseo por descubrir el significado de las palabras. La conciencia semántica es importante en el desarrollo del lenguaje de los niños, así como la adquisición del vocabulario, ya que ayuda a aprender nuevas palabras y amplía su vocabulario. La comprensión lectora les ayuda a entender las palabras y las frases. Las habilidades comunicativas permiten que los niños utilicen el lenguaje de manera adecuada y contextualizada. El razonamiento y la resolución comprenden los conceptos y las relaciones entre palabras.